Vivimos en un mundo donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y casi todos llevamos en el bolsillo dispositivos capaces de capturar imágenes y videos en alta definición. Esto nos ha dado la posibilidad de registrar momentos cotidianos, paisajes sorprendentes y eventos únicos en cualquier parte del planeta en tiempo real. Pero también ha abierto una puerta a lo inesperado, a lo inexplicable, a aquello que no siempre tiene una explicación racional ni científica clara. Cada día, en las redes sociales, circulan fotos y videos que despiertan curiosidad, asombro y muchas veces miedo o desconcierto. Imágenes que, a primera vista, parecen perfectamente normales, pero que esconden detalles que no encajan, figuras que parecen surgir de la nada. Luces extrañas que desafían la lógica o sombras que se mueven donde no deberían. La fascinación por lo misterioso y lo paranormal ha acompañado al ser humano desde siempre. Antes, las leyendas y los mitos eran transmitidos de boca en boca o escritos en antiguos manuscritos y se hablaba de fantasmas, espectros o fenómenos sobrenaturales sin pruebas concretas. Pero ahora, gracias a la tecnología y a la facilidad para compartir contenido, esas historias toman forma en fotos y videos que cualquiera puede ver y juzgar por sí mismo. Sin embargo, esta abundancia de información también genera confusión. ¿Cuántas de estas imágenes son reales? ¿Cuántas son trucos digitales o ilusiones ópticas? ¿Dónde termina la realidad y comienza la manipulación? En medio de esta niebla de datos, hay algunas fotos y videos que resaltan por su rareza y la inquietud que provocan. No son meras casualidades o juegos de luz. Son evidencias que han hecho que miles de personas cuestionen lo que saben y en muchos casos los han llevado a explorar teorías que van desde lo científico hasta lo paranormal. Hoy te invito a acompañarme en un recorrido por algunas de las imágenes y videos más inquietantes captados en este mismo año, 2025, evidencias frescas, reales, que han circulado en redes y que han provocado debates intensos y opiniones divididas. Desde un rostro extraño que apareció en una estructura moderna del Tren Maya en México, pasando por un supuesto fantasma captado en las vías de un tren, hasta orbes plateadas flotando en el cielo de Texas y una misteriosa esfera luminosa observada cerca del pico de Orizaba. Estas imágenes nos muestran que quizás hay más en nuestro mundo de lo que nuestros ojos pueden percibir. Cada una de estas evidencias tiene su historia, su contexto y las reacciones que generaron entre quienes las vieron por primera vez. No son simples fotos o videos, son puertas abiertas a un mundo que parece querer comunicarse con nosotros o quizá advertirnos. Pero antes de adentrarnos en cada una, es importante reflexionar sobre lo que implica este fenómeno. ¿Qué pasa cuando lo inexplicable se vuelve visible? ¿Cómo reaccionamos como sociedad? ¿Y qué impacto tiene en nuestra percepción de la realidad? Las cámaras, que durante décadas fueron herramientas para documentar la historia y preservar recuerdos, se han convertido en instrumentos para captar lo oculto, lo desconocido. Lo que antes era contado en susurros, ahora es compartido con millones en cuestión de segundos. En este video, no solo veremos imágenes impactantes, sino que también analizaremos posibles explicaciones, tanto racionales como paranormales. Exploraremos teorías científicas sobre fenómenos atmosféricos inusuales, manipulaciones digitales, y también abordaremos relatos y creencias populares que enriquecen el misterio. Al finalizar, espero que no solo hayas visto fotos y videos inquietantes, sino que también te hayas sumergido en un mundo donde la realidad se mezcla con lo inexplicable y donde la curiosidad humana sigue buscando respuestas, aunque esas respuestas a veces sean esquivas. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de ver puede cambiar tu forma de mirar el mundo y cuestionar lo que consideras verdad. Bienvenido a este viaje al corazón de lo misterioso, al reino de las imágenes que no deberían existir, pero que están aquí frente a ti. No todos los fantasmas salen en la penumbra de la noche. No todos se esconden en la oscuridad de los callejones, ni esperan el momento en que la luna esté alta para mostrarse. A veces, las presencias deciden aparecer en el lugar y en el momento menos esperado. A veces, no les importa la luz del día ni las miradas atentas de quienes pasan cerca. Y este caso es prueba de ello. Era una tarde cualquiera, de esas en las que los trenes cumplen su recorrido habitual, transportando pasajeros y mercancías a través de kilómetros de vías que parecen no terminar nunca. El clima era claro.
Nada en el ambiente hacía presagiar que algo fuera de lo común estaba a punto de quedar registrado para siempre. Una cámara, instalada en la parte frontal de un tren, hacía su trabajo rutinario, grabar el trayecto por seguridad y control. Cada segundo quedaba capturado, cada poste, cada curva, cada sombra proyectada sobre el metal de las vías. Y entonces ocurrió. Entre la monotonía del camino, en un punto aparentemente vacío, apareció una figura. No se movía. Estaba de pie, justo en medio de la nada. Parecía esperar. Su silueta, aunque humana, tenía algo inquietante, una quietud que no es propia de una persona viva. Una rigidez que transmitía algo diferente, pero lo más extraño no fue solo su aparición. A escasos centímetros de donde se encontraba esa figura, en un poste cercano, se podía ver algo pintado, una cruz blanca, sencilla, marcada en ese lugar como un recordatorio silencioso de que ahí, en ese preciso punto, alguien perdió la vida. La cruz no estaba allí por casualidad. En muchos países, este tipo de símbolos se colocan para honrar la memoria de una persona que ha muerto en ese lugar, ya sea por un accidente o por otras causas. Y la coincidencia es demasiado grande como para ignorarla. La figura estaba parada exactamente al lado de esa cruz, como si supiera lo que ocurrió, o como si fuera quien lo vivió. La grabación, que dura apenas unos segundos, muestra cómo el tren se aproxima. La cámara capta la figura con nitidez suficiente para distinguir la postura, pero no para revelar con certeza sus rasgos. El lente registra su inmovilidad. No hay señales de que se mueva, no hay reacción al tren que se acerca. Y luego, de forma desconcertante, en el último instante parece desvanecerse. O quizá la velocidad del tren hace que desaparezca del cuadro. Pero lo que queda en el espectador es una duda punzante. ¿Estaba realmente ahí o era algo más? Algunos que han visto el video aseguran que se trataba de un fantasma. Para ellos, la conexión entre la cruz y la figura es suficiente para afirmar que el espíritu de la persona fallecida sigue presente en el lugar. Otros creen que podría ser una persona viva, quizá un trabajador o alguien que por alguna razón estaba parado en las vías. Pero aquí surge un problema, esa zona es remota, sin accesos fáciles y estar en medio de las vías con un tren aproximándose no es algo que cualquiera haría. El lugar, según quienes lo conocen, tiene una reputación inquietante. Historias locales hablan de ruidos extraños en las noches, de luces que se ven desde lejos pero que desaparecen cuando uno se acerca, y de sombras que parecen seguirte con la mirada. Muchos conductores de tren han contado experiencias extrañas en esa área, siluetas que aparecen y desaparecen, voces en la radio interna sin que nadie esté transmitiendo, y hasta golpes metálicos que provienen de vagones vacíos. La figura captada por la cámara del tren no parece ajustarse a la descripción de un transeúnte común, y lo más inquietante, no hace nada por apartarse, ni un paso atrás, ni un movimiento de manos, solo permanece observando. Para muchos, esta es la parte más perturbadora. Un ser humano, al ver que una locomotora se acerca, reacciona por instinto. El sonido del motor, las vibraciones en el suelo, el estruendo metálico, es imposible ignorarlo. Pero esta figura no reacciona. Es como si no sintiera el peligro, como si el tren no existiera para ella, o quizá como si supiera que no podía lastimarla. La cruz pintada en el poste añade una capa más de misterio. Las versiones que circulan hablan de una tragedia ocurrida años atrás, un joven que murió atropellado por un tren en ese mismo lugar. Nadie sabe exactamente por qué estaba ahí. Algunos dicen que fue un accidente. Otros que se trató de algo más oscuro, pero desde entonces, la cruz permanece como un recuerdo permanente y, para algunos, como un aviso. ¿Podría ser posible que el espíritu de esa persona siga vinculado al sitio? La parapsicología sostiene que, en casos de muertes trágicas o repentinas, las energías de una persona pueden quedar ancladas a un lugar, repitiendo una y otra vez los últimos instantes de su vida. Esto, según quienes estudian estos fenómenos, podría explicar por qué tantas apariciones parecen estar conectadas a puntos específicos en el mapa, y por qué algunas parecen ignorar la presencia de los vivos. En el video, lo más impresionante no es solo lo que se ve, sino lo que se siente. Hay algo en la quietud de esa figura que provoca una incomodidad profunda. Un testigo que vio la grabación por primera vez me dijo: "No sé si es un fantasma o una persona,
pero al verla, sentí que estaba viendo algo que no debía ver. Y es que las imágenes tienen ese poder, nos obligan a enfrentarnos a lo desconocido, nos ponen frente a frente con la posibilidad de que lo que creemos sobre la vida y la muerte no sea toda la verdad. Por supuesto, también hay explicaciones más racionales. Algunos sugieren que podría tratarse de una ilusión óptica causada por sombras y luz. Otros, que tal vez era un trabajador ferroviario que se encontraba ahí por alguna razón y que la perspectiva de la cámara distorsionó su apariencia. Pero entonces, ¿por qué estaba en un punto tan peligroso y aislado, justo al lado de una cruz conmemorativa? ¿Y por qué su postura y actitud no muestran ninguna señal de reacción ante la inminencia del tren? Las teorías abundan, pero ninguna logra cerrar el caso por completo. En el mundo de los fenómenos inexplicables, pocas cosas son tan claras como parecen. Cada respuesta abre la puerta a nuevas preguntas y cada espectador de algo diferente en las mismas imágenes. Este caso, más allá de si se trata de un fantasma o de una persona, nos recuerda algo importante. Los lugares guardan historias. Algunos sitios cargan con una energía que parece trascender el tiempo, y a veces esas energías se dejan ver, aunque sea solo por unos segundos. En la grabación de una cámara que jamás pensó en capturar un misterio. Así que ahora te dejo a ti la decisión. Mira con atención la grabación. Observa cada detalle, la figura, la cruz, el entorno. Escucha el sonido del tren acercándose, siente la tensión de ese momento congelado en el tiempo. Y pregúntate, ¿qué es lo que realmente estás viendo? ¿Un ser humano que, por alguna razón desconocida, estaba parado en un lugar peligroso? ¿O un eco del pasado, un alma que nunca dejó este mundo, atada para siempre al sitio donde encontró su final? Tú decides, esta es la grabación. No todo lo extraño ocurre bajo la tenue luz de la luna o en las sombras de la noche. En ocasiones, lo inexplicable sale bajo el sol del día, frente a ojos que parecen contemplar algo imposible. Esto es exactamente lo que ocurrió recientemente sobre el pico de Orizaba. Un automovilista que transitaba por la autopista Puebla-Orizaba captó un fenómeno que enloqueció las redes sociales, una esfera plateada suspendida en el cielo. Justo sobre la monumental silueta nevada del volcán más alto de México, el Citlaltépetl. Lo inquietante es que el objeto no se movía. Ahí flotaba, inmóvil, como si desafiara la lógica de la física y la percepción humana. La imagen se viralizó de inmediato. Surgieron cientos de especulaciones. Algunos afirmaron que era un OVNI, otros dijeron que podría tratarse de un globo metálico. Hay quienes señalaron que la forma en que las nubes rodean el pico de Orizaba pudo haber creado un efecto óptico que engañó la vista. Pensemos en lo que eso implica: una esfera metálica, brillante, reflejando la luz del sol contra el fondo azul del cielo, con el imponente volcán como testigo silencioso. En un instante común, cotidiano, pero luego vemos algo que no encaja, algo que no comprendemos. Eso desata inquietudes profundas. La grabación fue breve, pero cargada de tensión. Vemos la carretera, el paisaje. Hacia el volcán, esa esfera. Nos hace preguntar, ¿es real o es ilusión? ¿Fenómeno natural o evidencia de algo más extraño? El pico de Orizaba, también llamado Citlaltépetl, es un símbolo natural de México. Un gigante nevado que alcanza casi 5.700 metros sobre el nivel del mar. Su grandeza impresiona la vista.
Y cuando se combina con este tipo de fenómenos visuales, la sensación de ensueño se intensifica. Solo pensar en una esfera suspendida sobre su cima nos pone en un estado entre asombro e inquietud. Desde un punto de vista racional, muchos sostienen que el objeto podría ser un elemento meteorológico o una pieza de equipo científico filmada desde un ángulo engañoso, quizá un globo invertido, un dron o incluso un artefacto del observatorio instalado en esa zona. Pero nada en la grabación se mueve, y cuando algo parece desafiar las leyes de la física, allí es donde nacen las preguntas más inquietantes. La esfera plateada se volvió viral porque era inquietante, tenía presencia, peso, o al menos esa es la impresión. Flotar en el cielo, suspendido entre las nubes, y sin cambiar de posición es algo que no ocurre todos los días ni debería. Y al mismo tiempo, no hay impacto físico, ni sonido, ni desplazamiento. Esa quietud es desconcertante. Algunos entusiastas del misterio han creado teorías sobre tecnología extraterrestre o aeronaves no identificadas. Otros, más escépticos, consideran que podría tratarse de un reflejo luminoso en la lente o una anomalía visual causada por capas de vapor o nubes. Legalmente, ni autoridades ni científicos han confirmado nada aún, ni aprobado ni desacreditado al fenómeno. Pero eso no importa al espectador común que ve el video por primera vez. Lo que importa es la sensación de estar frente a algo que roza lo desconocido. Lo que importa es ese abismo entre lo que sabemos y lo que percibimos. Mientras contemplas la esfera, te imaginas infinitas posibilidades, tecnología avanzada, fenómeno natural inusual, algo que nuestra mente no puede comprender del todo. O peor aún, tu mente ya se lo está inventando. La esfera sobre el pico de Orizaba se convirtió en un espejo de nuestros temores, nuestra curiosidad y nuestras ganas de creer que aún hay misterios por resolver. Y quizás esa sea la esencia de este fenómeno. No dar respuestas, sino despertar preguntas. Ahora, te toca a ti, mira una vez más el video. Observa si ves movimiento, fíjate si parece sólido o translúcido, si percibes que flota o que es parte de una nube, sientes un impacto emocional, te genera fascinación, miedo o intriga. La pregunta última es esta, no es solo qué es esto que estamos viendo, sino que parte de nosotros se activó al verlo. Porque, al final, lo inquietante no está solo en la esfera, está en esa mirada consciente que se pregunta, ¿y si esto descartara lo que creíamos conocer? Este es el video de la esfera sobre el pico de Orizaba. Y ahora te dejo en silencio, enfrentándote con esa imagen y con tu propia interpretación. Pico de Orizaba. Qué padre, sí. Una esfera. ¿Lo acercaste? Pero de aquí no. Aquí lo estoy viendo. Wow, ahorita no lo enseño. ¿Qué onda? Una esfera, mira. Ya viste. Ay, Ya la se tapó escondió. la nube. No, fue la nube. Síguele viendo, Leti. Por si cuando se quite la nube todavía. Pico de Orizaba. Qué padre, sí. Una esfera. Esto salió recién, lo que se ve en el video sería esta antena enorme, es lo más probable, lo dejo como dato complementario. Lo que verás a continuación no es un video, es una simple fotografía, pero, como descubrirás en unos instantes, a veces una sola imagen es suficiente para congelarte la sangre. Esta fotografía fue tomada por el conductor de uno de los trenes que recorren el famoso Tren Maya, en México. No se trata de un tren cualquiera, es una de las obras ferroviarias más grandes y recientes del país, una vía moderna que atraviesa selvas, pueblos y ciudades, pero también, como toda vía férrea, recorre lugares donde la historia y la tragedia han dejado huellas invisibles. La imagen nos sitúa en plena noche, no hay farolas, no hay reflejos de pueblos cercanos. A los lados, la oscuridad es absoluta. Lo único que rompe ese velo negro son las potentes luces frontales del tren que iluminan los rieles y parte del camino. Podemos ver, gracias a esa luz, las rejas metálicas que bordean la vía. Estas vallas no están ahí por estética. Su función es impedir que personas o animales crucen la vía.
algo que podría terminar en desastre. Pero esa noche, la cámara captó algo que no estaba en los planes, algo que no debería estar ahí. El conductor, que conoce esa ruta como la palma de su mano, estaba realizando un recorrido aparentemente normal. Sin embargo, al revisar la imagen después, notó una figura, una silueta que parecía estar justo frente a la vía en medio de la nada. No hablamos de una sombra vaga ni de un reflejo extraño. Era, o parecía ser, la forma de un niño. Ahora, pensemos un momento en esto. El lugar estaba cercado. No había casas, ni estaciones, ni caminos cercanos. A esas horas, nadie en su sano juicio estaría caminando por ahí. Y aún así, ahí estaba. Ahora, aquí la pregunta. Lo que captó la cámara era una persona real, viva, que había logrado entrar a esa zona protegida. ¿O estábamos ante algo mucho más inquietante? Porque, según el conductor, en el momento de pasar por ahí no vio a nadie. Nadie, ni siquiera un bulto. La figura solo apareció al revisar la fotografía. Esto nos abre un abanico de posibilidades. Podría ser un truco de la luz, un efecto óptico creado por la combinación de reflejos, niebla o incluso basura atrapada en la cerca. Podría ser alguien real que se retiró en cuestión de segundos, aunque ¿cómo escaparía tan rápido y sin dejar rastro? O podría ser algo más, algo que no pertenece del todo a este mundo. Otros opinan que las vías de tren tienen una energía especial. A lo largo de la historia, estos caminos de hierro han sido escenario de accidentes, suicidios, desapariciones. La vibración constante, el ruido metálico, el viento cortante. Todo eso parece crear un ambiente propicio para que lo inexplicable se manifieste. Y lo curioso es que este no es un caso aislado. En distintas partes del mundo existen leyendas de fantasmas ferroviarios, figuras que aparecen en medio de la vía causando que maquinistas frenen bruscamente, solo para descubrir que no hay nadie ahí. Historias de apariciones vestidas con ropa de otra época que se desvanecen con el estruendo del tren. Incluso hay registros de supuestos sonidos de pasos o llantos que se escuchan sobre los rieles cuando no hay convoy alguno circulando. Si la figura en la fotografía es realmente un espectro, entonces esta imagen del Tren Maya podría ser la prueba más reciente de este tipo de fenómenos. Y lo más perturbador es que, al contrario de lo que muchos creen, los fantasmas no siempre se manifiestan en ruinas antiguas, cementerios o mansiones abandonadas. A veces lo hacen en plena modernidad, en infraestructuras nuevas, como si el tiempo o la tecnología no significaran nada para ellos. El conductor del tren, por su parte, ha preferido no volver a hablar del tema públicamente. Se limitó a compartir la foto casi como una advertencia silenciosa para otros colegas. Pero quienes la han visto no pueden evitar sentir un nudo en la garganta, porque una cosa es escuchar historias y otra muy distinta es ver con tus propios ojos una imagen que parece capturar un momento en el que dos mundos, el de los vivos y el de los muertos, se cruzan. Por un instante, quizá en la próxima vez que viajes en tren, cuando las luces frontales iluminen la vía, quieras mirar con atención. Puede que no veas nada, o puede que, al revisar después tu propia fotografía, descubras que no estabas tan solo como pensabas. Lo que te voy a mostrar a continuación ocurrió en los cielos de Texas, Estados Unidos. A veces, las historias más inquietantes no nacen en lugares antiguos ni en ruinas olvidadas, sino justo sobre nuestras cabezas, en el cielo abierto que vemos todos los días y que, normalmente, damos por sentado. Imagina estar afuera una noche cualquiera. El aire es tranquilo, no hay tormentas. No hay vientos fuertes. Solo el silencio de la madrugada y ese típico olor a tierra seca que caracteriza a muchas zonas de Texas. Un usuario, cuyo nombre ha preferido mantener en el anonimato, estaba observando el cielo sin ninguna expectativa en particular. Lo que buscaba era algo cotidiano, tal vez una estrella fugaz, o simplemente disfrutar de un momento de calma, pero lo que encontró no fue ni una estrella ni un avión, sino algo que lo dejó paralizado y que, afortunadamente, logró capturar en video. En la grabación podemos ver una luz brillante, más intensa que cualquier estrella en ese momento. No parpadea como lo haría un avión, ni se desplaza como un satélite. No, de esta luz está ahí, inmóvil, suspendida en el cielo como si estuviera observando. No hay sonido, no hay vibración, no hay rastro de ningún tipo de propulsión.
simplemente está ahí como si estuviera esperando algo. El usuario que grabó este momento asegura que estuvo observando esa luz por varios minutos y que durante todo ese tiempo no se movió ni un centímetro. Lo más inquietante llega cuando, en un instante que casi parece calculado, la luz desaparece. No se apaga lentamente, no se desvanece como una nube que cubre una estrella. No. Simplemente deja de estar ahí como si nunca hubiera existido. Y aquí es donde la historia empieza a dividir opiniones. Hay quienes aseguran que podría tratarse de un dron de gran altitud, aunque la intensidad y la estabilidad de la luz no coinciden con los patrones conocidos de estos dispositivos. Otros mencionan la posibilidad de un avión, pero incluso los más escépticos reconocen que no hay señales de movimiento, ni luces intermitentes, ni sonido alguno. Algunos, más inclinados a lo paranormal o lo inexplicable, hablan de fenómenos conocidos como orbes, presencias luminosas que han sido reportadas en diferentes partes del mundo y que, según las creencias, podrían estar relacionadas con entidades espirituales o incluso con inteligencia extraterrestre. Y no se trata de una idea reciente. Reportes de luces misteriosas en el cielo han sido documentados desde hace siglos. Desde las antiguas crónicas indígenas hasta registros más recientes en la era moderna. Lo curioso es que este no es un caso aislado en Texas. En los últimos años han surgido múltiples reportes de luces extrañas en esta región, muchas veces en áreas alejadas de la contaminación lumínica. Como si algo o alguien escogiera deliberadamente lugares apartados para manifestarse. Pero aquí viene lo más perturbador. Claro, también podemos hablar de hipótesis naturales, algún tipo de fenómeno atmosférico raro, reflejos provocados por condiciones específicas o incluso experimentos militares no anunciados. Texas, después de todo, no está lejos de zonas donde el ejército estadounidense realiza pruebas de tecnología avanzada. Sin embargo, en ninguno de esos casos conocidos se reporta una luz tan estática, tan brillante y que se desvanezca de forma tan abrupta. Y si vamos un poco más allá, incluso podríamos conectar este caso con otros fenómenos documentados en diferentes partes del mundo. Luces de Stalin en Noruega, las luces fantasmas en Marfa, Texas, que curiosamente ocurren en el mismo estado, y los reportes de objetos luminosos en áreas volcánicas o montañosas. Fenómenos que, a pesar de décadas de investigación, aún no tienen una explicación concluyente. Ahora, quiero que pienses en esto: si lo que este usuario grabó fuera simplemente un avión, un dron o una estrella, no estaríamos hablando de ello hoy. Pero el hecho de que esta luz permanezca inmóvil en un cielo despejado, que su brillo no cambie y que desaparezca de forma instantánea, eso es lo que la convierte en un misterio. La pregunta que queda flotando es: ¿estamos viendo un fenómeno natural que aún no comprendemos? ¿O presenciamos un visitante que decidió mostrarse aunque solo fuera por unos segundos antes de volver a donde sea que vino? No todos los misterios ocurren en lugares oscuros y olvidados, algunos suceden justo encima de nosotros, y, como en este caso, nos dejan más preguntas que respuestas. Esta es la grabación. Júzgala por ti mismo y decide qué crees que viste. Y así, con esta misteriosa luz en el cielo de Texas, cerramos este recorrido por fenómenos que desafían toda explicación. Tal vez algún día sepamos la verdad, o tal vez nunca debamos saberla. Lo único seguro es que, allá arriba, en la oscuridad, hay cosas que no dejan de observarnos.